Esta no tiene relación directa con esta, pero indirecta bastante. Por ejemplo, Vida en el espacio, en el 79 ya, fíjense ustedes, va para años. OVNIs, también en el 79. Platillos volantes, en el 90. O Los extraterrestres, que es un programa que data ya de hace casi 17 años, de febrero del 76. Es decir, de una de las primerísimas claves, cuando entonces era prácticamente escándalo todo lo que abordábamos. Y sin embargo, hoy hablamos de otros mundos, otras vidas, por un montón de razones. En primer lugar, porque en España concretamente se ha abierto, se supone que de manera leal, el secreto sobre los que pudiera haber sobre los ovnis. En segundo lugar, porque ya no todo el mundo está tan sorprendido o tan escandalizado por el hecho de que se hable de estas posibilidades, aunque siempre han sido desechadas o casi siempre han sido desechadas por los científicos. Pero en tercer lugar, y sobre todo, porque el 12 de octubre de este año, es decir, cumpliéndose el 5º centenario del descubrimiento de América, la NASA ha puesto en marcha el HRMS, que es algo así como el barrido por microondas de alta resolución. En una palabra, que los científicos han puesto en marcha para que nos enteremos los que no sabemos de estas cuestiones y somos unos simples curiosos, yo entre ustedes. Han puesto en marcha un barrido de microondas para ver si se consigue descubrir algún tipo de sonido, de señal, de mensaje de algún otro tipo de vida. De modo que el mero hecho de que se ponga esto en marcha es señal de que los científicos tampoco desechan absolutamente que haya otro tipo de vida. Aunque después, cuando vienen aquí, algunos de ellos, como algunos de los grandes personajes que hemos tenido en los buenos momentos, como el propio Oro, lo duden. Quizá también los escépticos dicen otra cosa. Los escépticos dicen lo que ponen en marcha es este tipo de programas para poder desarrollar su saber y su labor científica y naturalmente que haya también un desarrollo tecnológico. En cualquier caso, para hablar de las diferentes posibilidades, contamos hoy en primer lugar con Manuel María Carreira Vélez, jesuita, licenciado en Filosofía y Teología, que se doctoró en física en Washington, con una tesis sobre rayos cósmicos. Desde el 71 da clases de física y astronomía en la Universidad John Carroll de Cleveland y de filosofía de la naturaleza en la Universidad de Comillas en Madrid. Miembro de la Junta Directiva de la Specola Vaticana, Observatorio Vaticano, colabora en cursos de verano en Castel Gandolfo, donde en julio del 91 dio astronomía a 20 obispos de todo el mundo. Para Manuel María Carreira se me ocurren varias preguntas, pero como es la presentación voy a ir lo más rápido posible. En primer lugar, yo estaba pensando en que el Vaticano tiene telescopios por ahí que funcionan a las mil maravillas, uno en el propio Castel Gandolfo y otro en Estados Unidos. Tiene en Castel Gandolfo los telescopios que se instalaron allí ya en los años 30, pero ahora las condiciones de visibilidad, el exceso de luz de Roma, la contaminación han hecho el sitio poco adecuado para la observación astronómica y se está construyendo un nuevo observatorio de la más alta tecnología cerca de Tucson, en Arizona, que esperamos empiece a funcionar ya en la primavera. ¿No será, por qué ponen ustedes en marcha el telescopio? ¿Algún no creyente pensará, será que andan buscando al profeta Isaías por ahí o alguna cosa por el estilo? No estaría mal encontrarlo, pero nos contentaremos con encontrar alguna galaxia interesante o alguna otra cosa astronómica. Y la segunda es, usted que es jesuita, y no vamos a hablar ahora de los jesuitas, que ya hicimos un programa sobre ellos, por cierto, sobre ustedes, pero la otra cuestión es que los jesuitas tienen ustedes fama, yo creo que merecida además, de tener mucha inquietud efectivamente por el saber, por lo desconocido y seguir intentando conocer. Ha habido jesuitas muy en cuarentena en su momento, puestos muy en cuarentena por la ortodoxia en su momento vaticana, y no hablo de ahora para no meternos en, casi diría en política, ¿no? Hablo de otros tiempos incluso. Yo he sido un lector universitario de Teilhard de Chardin, colega suyo se podría decir, ¿no?, que estuvo a punto de pasarlo muy mal, o incluso lo llegó a pasar muy mal, porque tenía también una inquietud científica, a partir de una inquietud por el saber. Y yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención de Teilhard de Chardin, y usted me corrige si me equivoco, que usted es el jesuita,
y el que lo conocerá bien, pero me llamaba mucho la atención de que tenía una especie de teoría que venía a decir algo así como, insisto, que corríjame si me equivoco, que el hombre es un mutante que va hacia el saber y que al final ese saber es el saber último, el qué último, ese puede ser Dios. Es decir, intentaba compatibilizar el relativismo de algunos científicos con la fe cristiana, precisamente. ¿Lo he explicado muy mal o...? Es una manera muy mal, dígamelo, porque es bueno para... Es una manera de interpretar lo que él dice. Lo que pasa es que Teilhard de Chardin es sobre todo un poeta. Ya. No habla ni con el detalle técnico y la rigidez técnica de un científico, ni habla tampoco con el punto de vista estrictamente teológico-filosófico. Evidente, porque eso está yo digo, combinando todo en una poesía que a mí me gusta mucho como poesía, pero que si intento estrujarlo en cada afirmación para decir esto tiene valor científico exacto o tiene valor teológico exacto, daría en muchos casos una interpretación equivocada. Me gustaría seguir por ahí, pero no es el tema nuestro de esta noche. Vamos a dejarlo para otro día, que repetiremos sobre Teilhard. Yo creo que merece la pena hacer un programa solo sobre Teilhard, no sobre los Sin duda que sí. Michael Klein, doctor en radioastronomía, desde el 68 trabaja en el JPL, Laboratorio de Propulsión a Reacción. Desde el 81 es adjunto al director del programa SETI de la NASA, este programa del que yo les he hablado hace un momento. Dicho programa tiene como objetivo la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Además de muchísimos artículos en publicaciones científicas, es coautor del libro Pesquisa Cósmica buscando vida más allá de las estrellas. Es miembro de varias asociaciones profesionales como la Unión Internacional Astronómica y la Academia Internacional de Astronáutica. Señor Klein, o sea que el mero hecho de poner en marcha este programa es señal de que ustedes creen verosímil, por lo menos, la posibilidad de vida más allá de las estrellas. O sencillamente más acá. Oh, sí. Nosotros lo que estamos intentando comprender es, realmente responder a la pregunta de si estamos solos en el universo, pero es muy importante señalar que el programa de la NASA está tomando un planteamiento científico muy serio a la comunicación y no al transporte, es decir, que no estamos buscando viajeros espaciales, sino que estamos tratando de encontrar a lo mejor alguna tecnología en otras estrellas que podrían muy bien tener planetas. Creemos que hay 300 millones en nuestra galaxia, que es muy posible que tengan planetas similares a la Tierra en órbita alrededor de esos astros, y no tenemos ningún motivo para creer que la vida no pueda existir en esos planetas. Estamos buscando muestras de su tecnología, que no tiene necesariamente que ser más avanzada que la nuestra del siglo XX, para que podamos detectar señales de las estrellas lejanas. A mí siempre me preocupa, digo, bueno, y suponiendo que hubiera algún tipo de vida, que sea, ustedes me van a hablar de ello esta noche, en otras galaxias por ahí, ¿qué nos lleva a suponer que pudieran emitir señales o recibir señales de la misma manera que nosotros las emitimos o las recibimos? O sea, aunque la hubiera, quiero decir, ¿por qué se puede desechar o no desechar por ese tipo de señales? Bien, nosotros no lo sabemos con certeza, evidentemente que utilizarían la misma tecnología que nosotros, pero lo que hemos hecho, como he dicho, es pensar en qué formas posibles imaginamos que puedan utilizar la tecnología para comunicarse a tremendas distancias. Y yo personalmente pienso que los viajes a otras estrellas tienen unas necesidades tecnológicas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Todo esto todavía no se puede hacer, pero en cambio, con la tecnología que nosotros tenemos en el siglo XX se puede enviar algún tipo de señal utilizando la luz visible o la luz infrarroja o las radiofrecuencias, y esto es algo que cualquier vida inteligente en la galaxia que estudiara astronomía sabría que es una forma muy eficaz de comunicación, y lo más probable es que utilicen esas frecuencias, y entonces tenemos la esperanza de poder detectar muestras o pruebas de su tecnología, no solo en el planeta Tierra, sino transmitiendo señales a cualquier otro lugar. ¿Pueden ustedes pensar en la versión de radio de un faro, por ejemplo, enviando señales que pudiéramos detectar?
Ha estado en un reciente programa de La Clave sobre paraísos perdidos, un delicioso programa, yo creo que hay que decir, ¿no? Eso parece. Epifanio Gallego, licenciado en Teología y Sagrada Escritura, y que ha sido profesor de religión en la Facultad de Medicina de la Complutense. En la actualidad es profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Teológico Agustiniano de los Negrales y en la Escuela Bíblica de Madrid. Ha publicado varios libros sobre temas bíblicos y es colaborador de la revista Biblia y Fe. Hoy están aquí no por casualidad dos sacerdotes, aunque uno ha venido más como científico que como sacerdote y viceversa, pero los dos tienen convergencias y divergencias al respecto. Bueno, puesto que usted no le hemos traído fundamentalmente como biblista, ¿es verdad eso de que en la Biblia salen los ovnis? ¿Cómo de que sí es verdad? Es que alguien los ha visto en la Biblia. ¿Tú piensas que alguien los ha visto? Dicen que la bola de fuego esa que se verció que podía haber sido un ovni perfectamente. Eso dicen por lo menos los que escriben sobre ello. Bueno, los que lucubran sobre ello, por lo menos. Yo pienso que externamente, literariamente, da pie. Tal como pintan en las revistas a los ovnis, que dicen que ven ovnis y estas cosas, y como se describen algunos de ellos, literariamente hay semejanza con descripciones bíblicas. La diferencia fundamental, que hablaremos, me imagino, en el programa, es cuál es el contenido de esa literatura. ¿Qué se ha querido decir en esa literatura? Ellos hace 2000 o 3000 años y nosotros en las revistas de hoy. ¿Qué se quiere decir con ello? Porque literariamente y externamente puede haber fundamento. Bien, pues vamos a dejarlo, efectivamente, para ver qué se quiere decir con ello. Pedro Crespí Martorell estudió en la Academia General del Aire de San Javier y se diplomó en Telecomunicaciones y Electrónica, especializado en radar. Diplomado en Criptología por el Ministerio de Defensa, fue jefe de Telecomunicaciones y Electrónica en el Escuadrón de Alerta y Control 7 en el Puigmayor, en Mallorca. Allí concibió la teoría que ha bautizado como de pluridimensiones, que pretende ser la clave para abrir las puertas del cosmos. ¿Qué es esto? Porque la mayor parte de los espectadores no lo han leído y seguro que conviene que lo sepan. Ya, además hacemos publicidad de paso de los... Bueno, se trata de explicar cosas que la ciencia actual no puede ni sabe. O sea que a través de las pantallas del radar se observan unos ecos, unas trazas, y algunas veces sí se sabe el origen o se sabe qué es, pero hay otras que no, porque son de naturaleza inteligente, se mueven con unos parámetros de altura, velocidad y rumbo de una manera constante, y entonces hemos de dar una explicación a estas velocidades que el hombre no puede llegar. O sea, yo he presenciado, junto con mi equipo de trabajo, a través de las pantallas de radar, unos ecos que bajaban hasta el nivel del mar a velocidades que, como estaba a 45.000 metros de altura, y bajaban entre 3 segundos y a veces entre 5 segundos y volvían a subir, entonces ¿cómo pueden volar a 300.000 kilómetros por hora? No es mucho en el espacio, porque hablamos de velocidad de... ¿Es la luz? La de la luz es por segundo. Por hora, perdón. Por hora. Sí, perdón. Entonces, a un color medio... ¿No puede ser una señal, simplemente? No, porque creíamos, en tierra veíamos un punto luminoso que nos advirtió un avión. Y entonces a mí se me ocurrió ir a las pantallas a ver qué era. Y entonces no era un punto, eran 4. Iban en una perfecta formación tipo militar, en forma de rombo. Y bajaban y subían a unas velocidades increíbles. Pero aparte de ello, hemos visto cruzar la pantalla de 200 en 200 millas, pero es que a velocidades que una piedra incluso se incendiaría o se desintegraría, pero no esa navegación que está por encima de lo que la física tradicional nos puede explicar. Y entonces, en la teoría de la pluralidad científica de las dimensiones, uso otros parámetros que ya usaron Planck y Newton y emplearon Einstein, y los uso y los desarrollo, y se ve en la práctica
y la demostración matemática de que tiene que ser así. Félix Gracia es un compañero que procede de otras áreas muy diferentes. Es escritor y economista, fue director general de dos importantes multinacionales, Adidas y Rodier. Dejó esta actividad para convertirse en una de las figuras más representativas en lo que se puede definir como cambio de paradigma y difusión de nuevos valores éticos. En la actualidad es editor de la revista Más allá de la ciencia, publicación de la que es también fundador. ¿Realmente cómo se produjo ese cambio? ¿O no fue un cambio? Había una doble personalidad ahí escondida previamente. No. Fue un cambio realmente, sí. ¿Fue un cambio? ¿Por qué? ¿O cómo? Pues digamos que aquello vino acompañado por una crisis personal. Yo buscaba, siempre ha tenido en mi vida una connotación de búsqueda. Buscaba otras cosas, buscaba el sentido a mi existencia, el sentido a la vida. Y poco a poco descubrí que mi vinculación con la empresa, mi trabajo, lo que yo estaba haciendo, no respondía a las grandes cuestiones que yo me planteaba, ¿no? Y lo cierto es que cuando yo decidí interrumpir esa trayectoria profesional, pues no sabía qué es lo que buscaba, qué es lo que quería o dónde estaba mi sitio. Pero sí tenía clara una cosa, José Luis, y es que allí donde estaba, aquello que estaba haciendo, no era lo que yo quería. Y la única manera de descubrir o de comprobar o de encontrar el sentido y la justificación de tu propia existencia es dejar de hacer aquello con lo que no te sientes identificado. Pero no tiene ningún mérito eso en cualquier caso, ¿eh? ¿Y el cambio fue muy traumático o no? ¿Fue en dulzura? No, yo creo que fue bastante traumático, pero visto ahora con esta perspectiva de años, pues no sé, me parece que era una cosa muy natural. Cuando uno interrumpe una trayectoria, cuando uno, digamos, rompe con una situación, con una estabilidad, con un sistema de vida, cuando rompes con un mundo, no rompes definitivamente o no rompes todos los cables que te unen a él. Tú crees que los has cortado todos, pero siempre hay muchas cosas que se mantienen allí. Y hay una reacción de esa situación, de ese mundo al que estabas vinculado, hay una reacción, una resistencia a esa ruptura, a ese cambio, que se manifiesta en traumas, en conflictos, en desavenencias con unos y con otros, en frustraciones aparentes. Pero todo eso forma parte, insisto, de la vida. Y volviendo la vista atrás, ¿merecería la pena volver a hacer lo mismo? Absolutamente, vamos. Absolutamente. Sí. Pedro Duque es ingeniero aeronáutico. En el 86 trabajó en el Grupo para la Determinación Precisa de Órbitas del Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Alemania. También formó parte del equipo de control de vuelo del Satélite Europeo de Observación de la Tierra, el RS-1, y de Eureka. En mayo de este año fue seleccionado candidato a, y por eso será la envidia seguro de cantidad de físicos españoles y aspirantes a físicos, candidato a astronauta de la Agencia Espacial Europea, y un mes después entró en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, en Alemania, donde ha seguido diversos programas de entrenamiento. Por cierto, esto ya es una curiosidad personal, pero que no me privo de preguntarla aunque sea en público, porque yo he vivido por aquella zona. ¿Dónde está ese centro exactamente? ¿En Vannes, en Ports, por esa zona? Ports. En Ports. En Ports, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿De quién depende? ¿Cómo funciona ese centro? Pues el centro está en creación en estos momentos porque, claro, tampoco tiene la Agencia Espacial Europea hasta ahora una trayectoria muy larga de utilización del hombre en el espacio. Entonces está... ¿Pero de qué depende? Por ejemplo, ¿depende de la comunidad directamente? ¿Depende de un consorcio, de un consejo de administración que a su vez depende de la comunidad? ¿Cómo? No, la Agencia Espacial ¿quién Europea... manda ahí? ¿Por qué? ¿Y cómo? Se creó al año 70 y La algo. Agencia Espacial sí. Y es independiente de la Comunidad Económica Europea, aunque por supuesto pues tiene su relación, ¿no? Son varios gobiernos que ponen dinero ahí para... Son 13 países y algunos pertenecen y otros no a la Comunidad Económica Europea. Y tiene varios centros repartidos por Europa, como son el Centro de Operaciones, que es donde yo trabajaba antes, y el Centro de Tecnología, que está en Holanda, y hay otro centro en Roma, y hay estaciones repartidas por el mundo, y entonces el centro nuevo, este centro de astronautas, está en Colonia. ¿Y allí cuánta gente puede haber trabajando en Colonia? En Colonia poca gente hasta ahora, 20 y tantas personas. ¿En total? Sí, en total. ¿Qué son esas 22 personas? ¿Todos candidatos a astronautas o hay más gente? No, los candidatos a astronautas de esta promoción somos 6. 6. Hay 3 que
no muy públicamente, o sea, no muy aventados al viento, fueron escogidos hace 15 años y ya han hecho vuelos espaciales con el Space Shuttle americano. Y luego el resto pues son las personas que están encargadas del entrenamiento en sí y pues las relaciones con las otras partes de la agencia espacial y luego las personas que están encargadas de disponer de nuestro tiempo, ¿no? Como estamos en la presentación se pueden hacer muchas preguntas, pero nos perderíamos mucho y hay que ir al coloquio. Pero entonces voy a hacerle una que me parece la más humana de todo. ¿Ha cambiado mucho la vida de Pedro Duque desde esa candidatura? Y no lo digo solo desde el punto de vista que se puede esperar que cambie, desde el científico. Ya sabemos que ha ido a la Unión Soviética, bueno, a la ex Unión Soviética, está trabajando en tal, sino al revés, desde el punto de vista puramente social. Por ejemplo, recibe muchas más cartas, le han llamado mucho de España y de fuera, le miran de otra manera. Bueno, me miran de otra ¿En qué manera medida todo eso puede afectar? Eso está claro, sobre todo desde que he estado en algún programa de televisión. La gente en España tiene un culto especial a la televisión, entonces quien sea que haya aparecido en televisión ya se considera de otra casta, ¿no? Eso cada vez ocurrirá menos, pero todavía ocurre, sí. Todavía ocurre. Entonces esa es una manera en la que ha cambiado mi vida, que la gente que me conocía de antes, pues tiene como una presunción de que uno ha cambiado, ¿no? Que en realidad no ha sido así. Pero ¿en qué medida le afecta a uno eso? Pues a mí me afecta en que me resulta un reto permanecer como era antes. Ajá. Porque es realmente complicado a veces, ¿no? El ver que la gente asume que tú has cambiado y te da unas prerrogativas que no tendrías por qué tener. La mayoría, en ese sentido, quiero decir, es que es tan plurifacético que cabe en todas las direcciones. Y yo tengo tendencia a decir que empecemos por donde queramos y vamos a ver qué pasa. ¿Quién quiere empezar? Cuando nadie empieza, entonces es cuando yo empiezo a preguntar. Bueno, pues yo pregunto entonces por lo directo, no sé a quién, por ejemplo. Vamos a ver, ¿es muy verosímil o no verosímil, en la medida de nuestros conocimientos, que pueda haber vidas en otros mundos, tal como nosotros entendemos la vida? Ya añado algo, ¿no? ¿Quién quiere entrar en eso? ¿Tampoco? Pregunta a la persona. Voy a decir yo algo. A ver. Primero, con respecto a esa cualificación, tal como entendemos vida. Yo creo que no podemos hablar de vida desde un punto de vista científico si no tomamos como base que la materia es la misma en todo el universo, que tiene las mismas leyes, que tiene las mismas propiedades, el mismo comportamiento. Por tanto, al hablar de la posibilidad de vida, uno tiene que fijarse, por ejemplo, en las propiedades químicas, en la reactividad de los diversos elementos. Si tenemos un elemento que es el segundo más abundante en el universo, como el helio, que no tiene reactividad química en la Tierra, podemos estar seguros que tampoco la tiene en otro sitio. Cuando hablamos pues de vida, tenemos que empezar por decir qué elementos son utilizables para la construcción de un organismo viviente. Y eso se tiene que basar en el estudio de las propiedades que esos elementos tienen, tal como nos las dan nuestros datos de laboratorio. Una vez que tenemos esto, entonces el análisis de la luz de una estrella, por ejemplo, nos permite decir qué elementos hay allí, en qué condiciones, con qué proporción. De esta manera podemos hacer la primera selección de estrellas que tienen abundancia suficiente de los elementos necesarios para la vida, para pensar que hay allí un planeta donde esos elementos estarán presentes como están en la Tierra. Esto es la primera base para hablar. Por tanto, no es hablar de la vida como la conocemos, como si esto implicase que hay otro tipo de materia totalmente inimaginable, con leyes totalmente arbitrarias distintas. Eso no es ciencia. La ciencia nos dice la materia es la misma en todo el universo, tiene las mismas propiedades. Si un elemento no vale para la vida aquí, no valdrá en ninguna parte. Es un planteamiento interesante ya para empezar. ¿Quién quiere seguir por ahí? Pues yo,
A mí me gustaría añadir una cosa ahí. Tengo la sensación, así oyéndote hablar, de que está hablando el científico más que el teólogo. Así es. Exactamente. Sin embargo, a mí me parece que esa separación no debería existir, por lo menos no debería existir en esta tertulia. Es cierto que existe en la calle, es cierto que existe en la universidad, pero eso ha sido causa de muchas desavenencias y de mucho conflicto y de mucho malentendido. Yo creo que la vida es infinita, es eterna, que el espíritu utiliza vehículos distintos para su manifestación y que para manifestarse en este mundo en el que estamos, el mundo de las formas, el mundo de la materia, requiere un vehículo que está compuesto, formado, estructurado en base a elementos químicos a los cuales tú te refieres. Pero ese mismo espíritu entiendo que se puede manifestar también en otros ámbitos, en otras dimensiones, en otros planetas. Y no necesariamente ha de necesitar el mismo vehículo que necesita para manifestarse en este que estamos. Por lo tanto, entiendo que la vida se puede dar perfectamente en otras dimensiones o en otros lugares. Y esa vida no es distinta básicamente, esencialmente, de la actual. Lo que sí será distinto, entiendo, es el vehículo a través del cual la vida o el espíritu se manifiesta. Si he de decir una palabra más sobre esto, ese vehículo, en cuanto es vehículo material, que es de lo único de que nosotros podemos hablar cuando hablamos de la búsqueda de vida fuera de la Tierra, ese vehículo material está constreñido por las leyes y las propiedades de la materia, como he dicho. De modo que uno no puede hablar, por ejemplo, de que haya vida en el centro del Sol. No es posible en ese ambiente el que se dé una estructura material que responda de modo alguno a lo que nosotros entendemos por vida. A lo que nosotros entendemos por vida. ¿Y qué quiere decir vida? Quiere decir una estructura estable, capaz de una interacción con el medio ambiente, que le permite extraer de ese medio ambiente materiales de construcción para su estructura y energía, y que es capaz de reproducirse. Si no es esto, no es una vida que puede tratarse científicamente. Si hay ángeles por ahí, no nos vamos a encontrar con ellos por una escucha de radio, ni van tampoco a decirnos nada sobre si están en un planeta o en otro sitio. Si buscamos vida científicamente, tiene que ser eso, una estructura material estable que cumple esas condiciones que he dicho. Con esa base puedo discutir la posibilidad, la probabilidad de vida en otro sitio. Esa es una definición que me parece perfecta, por supuesto, pero insisto, bajo el punto de vista científico. Lo que no entiendo es que sea conveniente separar de esa definición, de esa percepción, de esa comprensión, pues lo inmanente, el espíritu, la conciencia. No es separarlo, es decir simplemente que lo único de que nosotros podemos hablar en un sistema como el que nos trae hoy aquí, un sistema de escucha, para ver si estamos o no solos en el universo, tiene que basarse en que esa vida utiliza la materia y sus leyes, y esto es lo único que nosotros podemos discutir. Si no, no es una vida que va a tener tecnología, que va a tener señales de radio, que va a necesitar un planeta donde estar, entonces no podemos decir nada. Yo me callo porque espero, pero si no pregunto, claro, no podemos continuar toda la noche hablando. No, esto es de la manera más natural del mundo. Así adelante. Sí, me gustaría decir algo, porque yo creo que como científico debo decir que tratar de comprender la diferencia entre aquello que podría posiblemente ser y aquello que sabemos que es cierto, para esto tenemos que buscar pruebas. Tenemos que tener algún tipo de experimento que nos permita decir sí, yo postulo o puedo especular que la vida puede existir en otro sitio, pero ¿cómo puedo probar que eso realmente puede ocurrir? Yo pienso que es muy interesante hablar de las posibilidades de cómo sería otra vida, cómo pensarían, cómo serían sus espíritus, y esto es algo que un científico realmente no puede abordar. Si me piden ustedes como científico que les pruebe si existen o no los ángeles, yo no puedo hacerlo. Pero si ustedes me preguntan si la vida puede existir en alguna otra parte de la galaxia, yo diría, nosotros como astrónomos estamos aprendiendo, enviando
con naves espaciales o estudiando la luz de otras estrellas, estamos en primer lugar aprendiendo que hay 300.000 millones de estrellas, de otros soles equivalentes al nuestro, y cada vez más tenemos más pruebas indirectas de que planetas como la Tierra pueden estar en órbita alrededor de muchos de estos astros. O sea que el hidrógeno, el nitrógeno, las condiciones que hacen falta para la vida existen ahí y son las mismas que eran aquí al comienzo del sistema solar, cuando comenzó la Tierra. Entonces las condiciones para la vida tal y como la conocemos, con oxígeno, existen allí, y en la próxima década o en las dos próximas yo creo que tendremos pruebas directas de que hay otros planetas como la Tierra, lo cual quiere decir que la vida es posible. Ahora, lo que piense esa vida, cuál es su religión, esto ya no está en el campo de la ciencia, esto quizás está en el campo de la teología o algo así, pero tenemos que mantener esto separado, independiente, porque si no el público acabaría confundido entre los hechos científicos y la fantasía o la ciencia ficción. Yo puedo crear muchas cosas en la pantalla que me hacen pensar que la vida puede viajar más rápido que la luz o en distintos planos de tiempo, pero no tengo ninguna prueba de que esto sea real. Para mantenerme en contacto con la realidad tengo que hacer experimentos, y este es el hecho, porque en cambio la ciencia ficción es muy interesante, nos hace pensar y esto es muy positivo, pero tenemos que tener cuidado de separar esto de la realidad. No queremos confundir a la gente mezclando la fantasía con la realidad, y eso es lo que los científicos como yo intentamos hacer. Es imperativo que lo hagamos, que demos todos los hechos posibles, y por eso estamos hablando de reunir pruebas. Necesitamos pruebas antes de poder hablar de ello. Pero, y para experimentar y mantenerse en contacto con la realidad científica, ¿no hay que también que echarle imaginación? Oh sí, ciertamente. Yo creo que un científico, sin lugar a duda, tiene que ser imaginativo. Un científico debe pensar cuál podrían ser las cosas, pero para separar la fantasía del hecho, tengo que tener algún experimento que yo pueda realizar y que otras personas del mundo puedan realizar, obteniendo la misma respuesta. Y diremos, de esta forma tengo alguna verdad. Y después un buen científico tiene que fijar una hipótesis y hacer todo lo posible para demostrar que eso es incorrecto, que eso no es así. Pero en cambio, si se tiene de pie, entonces tenemos hechos, pero tenemos que tener cuidado de no confundir los hechos con la fantasía. Que nuestro especialista en cuestiones de radar, bueno, ha dicho cosas bastante, no es que me hayan sorprendido, porque en esto no se puede sorprender a nadie, porque la imaginación le ha echado todo tipo de campanas a este vuelo, ¿no? Pero él dice que, bueno, que hay un tipo de cosas que no tienen explicación científica para él. ¿En qué medida creen ustedes que predomina la imaginación o predomina el hecho sencillamente de que hay poca explicación científica para algunas cosas que puede tenerla muy fácilmente? Yo por mi parte debo decir que las observaciones en radar todas quedan grabadas, o sea, pueden ser reproducidas en unas grandes cintas de vídeo, y actualmente toda la cadena de radar que cubre el espacio aéreo español está conectado entre sí, o sea, hay un gran cerebro en Torrejón de Ardoz, y cualquier eco o traza que vea que no esté identificado descubre los últimos 30 minutos, pero en un segundo, y le hace recorrido en pantalla. Pero es que además luego se puede reproducir. Hay veces que se producen fenómenos atmosféricos, el aire está ionizado, hay una mala transmisión, y entonces se produce un fading o como se llame, pero hay otra y se descubre la causa. O sea, y hay congresos y se reúnen los oficiales, los jefes de electrónica de todos los radares de España, y allí discuten y plantean. Y se descubre, y se descubre, y se han descubierto muchos, desde los ovnis del Sáhara, de cuando la Mancha Verde, que resultaron ser los camiones de la Mancha Verde, y no eran, que se escondían y salían detrás de las dunas, y otros casos que no, que aparecen unos ecos que
se están moviendo estas trazas a una velocidad constante, a un rumbo constante, a una altura bien definida y sobre todo a unas velocidades, pero es que se le escapa a la física y al hombre y a todo el mundo para poderlo entender. Y lo ve el piloto de un avión que iba de Barcelona a Palma, era un avión de Aviaco. Lo ven unos espectadores que estaban tomando el sol en un momento de descanso con mi equipo de trabajo. Y luego se nos ocurre ir a las pantallas y también lo vemos. O sea que allí no es que esté sugestionada la persona viendo imágenes que no existen. Sino que está ahí registrado. Sí, o sea, queda grabado. Permítame hacerle una pregunta que a lo mejor va a decir usted no tiene nada que ver, pero para entrar en una cuestión que ha entrado mucho en las novelas de ciencia ficción, pero que puede tener algo que ver con eso. Por ejemplo, el famoso Triángulo de las Bermudas. ¿Ese es cierto desde el punto de vista de que ocurren cosas que no se sabe lo que son o no es cierto? ¿O no está? Sí. No, hay sitios que se sabe perfectamente que el aire está ionizado. Y entonces se produce un fenómeno muy extraño, fading, que dices, ¿cómo es posible que el alcance en altura del radar, que sea fidedigno, son 50.000 metros de altura, 50 kilómetros, y en alcance 400 kilómetros? ¿Cómo es posible que se inviertan los alcances y cómo es posible? Y es que el aire está ionizado. Yo recuerdo en cierta ocasión que nos llamaron a unos jefes de radares en Alcoy, en la Sierra Aitana, y porque aparecían unos ecos en el mar a determinadas horas y a unas ciertas velocidades, y era un fading. No eran más que los coches estos que van a orilla del mar por el Peñón de Ifás y Sierra y Peñón de Ifás, Altea, estos pueblos de la orilla del mar, que el aire estaba ionizado y entonces la imagen se producía a 15 millas de la orilla del mar. Y luego descubrimos que de noche circulaban menos coches y había menos ecos, y de día era una caravana y se sabía la velocidad y se descubre todo. Así que... ¿Alguien quiere seguir por ese camino o cambio de camino? Yo querría añadir algo a lo que has comentado antes tú, José Luis, cuando sugerías al doctor Klein la conveniencia de incorporar también algo de imaginación a ese proceso deductivo, experimental, en el que se basa la ciencia. Yo creo que has hecho una observación muy oportuna, muy correcta y muy válida. De profano. Yo estaba preguntando sencillamente, supongo que para experimentar hay que pensar también en qué se quiere experimentar, de qué puede haber de que no se sabe, ¿no? O sea, claro, hay que echarle imaginación también, ¿no? Con una cierta dosis de fe también, o de lo que sea, sí. Yo creo que esa observación, como te decía, ha sido muy oportuna, porque permite incorporar al hemisferio izquierdo, que es fundamentalmente el que se utiliza como elemento de trabajo en el paradigma científico, prácticamente el paradigma social en el cual vivimos, incorporar también elementos que son más relacionados con el hemisferio derecho, que se basa en la intuición, en lo perceptivo y en otros tipos de valores. Yo no tengo nada en contra de la ciencia, todo lo contrario. O sea, siento un respeto enorme por la ciencia, porque creo que tiene un papel muy importante en el contexto evolutivo y en el contexto del crecimiento de toda la sociedad y de actualización permanente del paradigma. Lo que sucede es que generalmente la ciencia va a remolque de lo que se podrían considerar descubrimientos o certezas ya esgrimidas, ya expuestas por los místicos. Hay una verdad en este momento en el mundo de la ciencia, desde hace unos años ya esgrimida, planteada por un científico estadounidense, que habla del modelo holográfico del cerebro y por extensión también del modelo holográfico del universo, que en cierta medida nos permite comprender cómo cada una de las partículas de ese holograma que sería el cerebro, o de ese holograma inmenso que sería el universo, contiene al universo en su totalidad. Y esto es algo que ha sido, insisto, descubierto, aceptado muy recientemente, pero hace casi 4.000 años fue presentada, formulada una verdad por
Hermes Trismegisto, en el que decía que el todo está en la parte y la parte está en el todo, que venía a expresar con otras palabras y sin necesidad de comprobar, sin pasar por ese proceso de la comprobación o de la experimentación, la posibilidad de que la totalidad, la globalidad y la parte estuviesen la una contenida en la otra y la otra contenida en la una. Algo parecido a lo que tal vez quiso decir Jesús hace 2000 años, cuando se refería a que el Padre y yo somos uno. El Padre es la totalidad, es lo absoluto, y yo soy la parte. Entonces, insisto, no tengo nada contra la ciencia, todo lo contrario. Siento una admiración y un profundo respeto, porque me parece que, aunque con un cierto retraso, permite que todos los mortales, la gente normal como soy yo, podamos un día vivir esa experiencia mística de la comprensión de que el todo y la parte es lo mismo, de que Dios y yo somos una sola cosa. Pero eso lo sabía Santa Teresa y lo sabía San Juan de la Cruz hace unos cuantos años sin necesidad de comprobación. Pero insisto, eso lo vivieron unos cuantos, o la experiencia mística la vive uno como individuo, y no es fácil porque requiere de un trabajo arduo de transformación, de elevación espiritual, mientras que la ciencia, gracias a la importancia y al reconocimiento que tiene en la sociedad, que está basada fundamentalmente en el paradigma científico, cuando formula una realidad, cuando formula una verdad, cuando formula un dogma, todo el mundo la acepta, que en alguna medida es como convertir una experiencia mística individual en una experiencia de comprensión colectiva. Por eso digo que no tengo nada contra la ciencia, sino al revés, todo a favor de la ciencia. Pero sería bueno, como decía José Luis, que se incorporase una dosis de imaginación, de fe, otro tipo de valores en ese diagnóstico, en esa experimentación, porque a lo mejor con esto conseguíamos algo que tampoco es una tontería, y es ganar tiempo. Es decir, hacer que las comprensiones, las actualizaciones de los dogmas, de las creencias, de los paradigmas, pudieran darse antes. Yo no sé si es... Sí, padre, pero efectivamente iba a pedir un par de para que hablen todos. Porque, iba a hacerle además una pregunta, y así aprovechamos y para las dos respuestas. Iba a hacerle una pregunta, como está callado nuestro astronauta. Iba a preguntar primero, ¿usted es creyente? Pues no, la verdad es que no. No. Es decir, usted o no necesariamente, digamos. No se plantea más cosas. Quiero decir que una cosa en mi caso no tiene nada que ver con la otra. No, pero es para establecer un punto de partida, iba por ahí. Es decir, usted se plantea solo cuestiones científicas y, si me apura, a lo mejor técnicas para su próximo trabajo, ¿no? Sí, sí. Nada más, o sea, no hay otro planteamiento. Pero en cambio, ¿cree o no cree posible, así a bote pronto, o no se lo... Sí, planteado, nos lo hemos planteado los que no estamos en eso, si hay posible vida en otros sitios? Pues ¿cómo no va a haber vida en otros planetas? Eso ya está explicado, que lo más probable es que haya, pues, uno empieza a tomar el número de estrellas que hay, empieza a dividir, y por mucho que tenga, por muchas estrellas o planetas que tengan que descartarse por unos u otros motivos, al final quedan muchísimos. Entonces lo más probable es que haya. Eso no tiene ningún... Bueno, esa era mi pregunta, era para establecer el punto de vista. Lo que yo quería pedir es alguna aclaración lingüística, porque yo no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver un holograma con el cerebro. Porque un holograma para mí es una imagen tridimensional grabada en un plástico. Sí, lo que Karl Pribran, que es el formulador de esa hipótesis, lo que él plantea es que el cerebro se comporta como un holograma. No es que sea un holograma, sino que se comporta como tal. Un holograma es, como tú lo has dicho, es una composición, es una fotografía tridimensional, pero que cada parte del holograma contiene la fotografía en su totalidad. Eso no sabía yo. Entonces, él dice que el cerebro se comporta como un holograma, y por extensión, él dice, los trabajos que están realizando recientemente con David Bohm, dicen que si el universo se pudiese observar al margen de nuestros sentidos, que son distorsionadores de la realidad, se comprendería que el universo se comporta también como un holograma. Es decir, que cada partícula del universo contendría la información de todo el universo. ¿Y esto qué tiene que ver con el tema este de la vida? Porque yo la verdad es que me pasa mucho estas cosas, porque realmente los lenguajes de diferentes ramas muchas veces utilizan las mismas palabras de otra manera, y entonces resulta a veces complicado. Incluso me pasa con los economistas. Bueno, eso ocurre con casi todo. En este programa justo somos especialistas en eso. Quiero decir que primero habría que ponerse de acuerdo cada vez en la semántica, pero en fin, eso es inevitable probablemente en un debate. Adelante. Yo lo que acabas de decir, Félix, y perdónate, tuté, es que he visto y no lo he entendido del todo lo que has querido decir cuando has metido a Dios ahí haciendo la tortilla.
porque has estado hablando de, como muy bien dices, Pedro, del todo en la parte y de la parte del todo, y has dicho de buenas a primeras, como el Padre es el todo y el Hijo es la parte, y te has quedado tan ancho. Y yo me pregunto, después de escuchar a los técnicos y científicos, y yo en mi mundo de la fe, que es por lo que he venido aquí, que de este otro no entiendo, que qué tiene que ver lo uno con lo otro, sobre si hay vida o no vida en otros planetas, o no digo planetas o asteroides o como se llamen. ¿Qué tiene que ver, o de dónde sacas tú que el Padre es el todo y que el Hijo es la partícula, por ejemplo? Es decir, ¿por qué la teología o la mística, que has citado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, cómo es que mezclas lo científico con lo místico? Yo no sé sí sé qué relaciones pueden tener, por supuesto, puesto que los místicos viven en este planeta Tierra y pisan tierra. Lo que no sé es esa relación de que tú hablabas, de dónde la sacas, qué fundamento tienes, y si puedes aclararlo, porque creo que son dos mundos completamente distintos, y si los mezclamos caemos muy probablemente en ciencia o en historia ficción. Pero lo bueno Antes de que él responda, yo iba a hacer una pregunta en este sentido más religioso, más bíblico por lo menos, y es si hubiera, en fin, vamos a plantear ese punto de ciencia ficción más. Si hubiera mañana marcianitos en Marte, por ejemplo, no es el caso, pero si los hubiera, partiendo de esa hipótesis, ¿en qué medida pudiera cambiar o no cambiar nada la fe de un católico, por ejemplo? Pienso que absolutamente nada. En nada. No, porque nuestra fe es que Dios se ha hecho un hombre, es decir, del planeta Tierra, un homínido. Bien. Bueno, hombre, vale. Más que homínido, ¿no? O sea, entonces, si es uno del planeta Tierra, si él se ha hecho un hombre, toda su acción positiva o salvífica está para el hombre. Ahora bien, si existiera alguien, esos marcianitos, y entráramos en contacto con ellos, sin duda alguna, a través del hombre, a ellos les afectaría lo positivo o lo negativo nuestro. Y lo positivo o lo negativo del hombre está, desde la fe, por supuesto, estoy hablando, está en relación directa con la obra de Cristo. En ese sentido. Ya, vale, entendido perfectamente. Sí. No. Los dos, ¿quién quiere? Por alusiones me hay tiempo, corresponde contestar. Hay tiempo. Hombre, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que he pretendido con esas palabras era argumentar el por qué estaba muy de acuerdo con la incorporación que José Luis sugería de la imaginación o de otro tipo de valores que no fuesen eminentemente racionales en el proceso científico de comprobación. Eso es lo que pretendía argumentar. Pero añado una intervención nueva, ¿no? Sí, pero solo de paréntesis, además, para que siga en esa línea. Yo es que estaba pensando cuando lo planteé que es curioso que los científicos en la historia han sido los condenados por imaginativos. Muchos de ellos. Miguel Servet, el caso de Galileo, por supuesto. Esto es. Pero de tanto, yo estaba, no hace falta esperar al cristianismo. Yo estaba leyendo estos días mucho, he estado mucho con Grecia estos días, y la cantidad de condenas que ha habido en Grecia y en Roma y demás por gentes que descubrían cosas científicamente que eran consideradas y que les mataban, les abrían una tumba y se la dejaban como si ya hubiera muerto en tierra, etcétera, etcétera. Y yo pienso muchas veces, aquellos científicos que eran científicos de su época, realmente lo que eran unos imaginativos también. Exactamente. O sea, ahí coincidían las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, perdona, que no he terminado. Por contestarte totalmente a la pregunta tuya. Espera un segundo, pero sigues. Hecha esa aclaración, quiero también remarcar que mi opinión, mi visión de la ciencia y la mística no es separada. O sea, tú planteas que deben separarse las cosas para no caer en ciencia ficción. Para mí no es ciencia ficción, la ciencia ficción es otra cosa. Yo entiendo que la mística y la ciencia deberían ir hermanadas, como fueron hermanadas en otros momentos de la historia, deshermanadas a partir del siglo XIX tal vez, y que de la conciliación de ambas, no digo de la supeditación de la una a la otra, sino de la conciliación, del hermanamiento, seguramente resultaríamos todos favorecidos. Entonces, como yo estoy a favor de la confluencia de ambas fuentes o de ambos elementos de observación y de comprensión, es por lo que utilizo esos argumentos. A veces, y es lo que acabáis de decir, que ya en Grecia y después la Iglesia... Sí, no es solo la Iglesia, es de toda la humanidad, vamos. Pero se critica de que
se ha equivocado por pronunciarse quizá en temas que no son directamente de su competencia. Directamente. La Iglesia, quieres decir. La Iglesia o cualquier religión o cualquier institución que crea que tiene la verdad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que afecta a esa verdad que posee lo que otras personas dicen. Creo que el meterse en campos en los que uno no es especialista automáticamente engendra ficción. Estás manipulando la verdad de ese apartado. Ojalá hubiera una persona tan inteligente que pudiera abarcar todos de un modo perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos pronunciamos sobre aquello, sobre lo que no es nuestra competencia, puede haber equivocaciones. Otra cosa muy distinta, y quizá en eso coincidamos, es que lógicamente un místico vive, como te decía antes, la realidad de esta vida, y no puede ser auténtico místico si no está auténticamente encarnado en la vida. Eso por supuesto. Y un científico puede ser desde ateo hasta místico.